una gran victoria para el expresidente Trump, la Corte Suprema decidió unánimemente a su favor y dictaminó que los estados individuales no pueden impedir que el expresidente Trump aparezca en la boleta electoral. Esta decisión es extremadamente oportuna dado que el supermartes, dos de los estados que intentaron sacar al expresidente Trump de la boleta, específicamente Colorado y Maine, estarán celebrando las elecciones primarias. Sin embargo, aunque esta decisión concluyó definitivamente que los estados no pueden sacar a Trump de la paleta, eso en realidad no detuvo el esfuerzo de descalificación de Trump. En cambio, dentro de horas de que se hiciera pública esta decisión, el esfuerzo para sacar a Trump de la boleta simplemente se transformó, pasando del nivel estatal al nivel federal, todo en nombre de salvar la democracia. Así que vamos a repasar los detalles de todo esto juntos. Para empezar, el trasfondo de este caso en particular es que durante el último año en todo el país, se presentaron demandas contra el expresidente Trump en aproximadamente 35 estados diferentes con el objetivo de sacarlo de la boleta. Los detalles de los casos individuales varían, pero la idea básica es que el expresidente Trump participó en una insurrección el 6 de enero, por lo que debería ser impedido de ocupar cualquier cargo según la 14ª enmienda. Para tener un contexto general, aquí está lo que dice la sección pertinente de la 14ª enmienda. Sección número 3, cito: ninguna persona será senador o representante en el Congreso, o elector del presidente y vicepresidente, o ejercerá ningún cargo civil o militar, bajo los Estados Unidos, o bajo cualquier estado, que habiendo prestado previamente juramento, como miembro del Congreso, o como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier estado, para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, haya participado en insurrección o rebelión contra la misma, o haya dado ayuda o consuelo a los enemigos de la misma. Un poco más adelante, en la sección 5 de la 14ª enmienda, se establece lo siguiente: el Congreso tendrá poder para hacer cumplir, mediante legislación apropiada, las disposiciones de este artículo. Por lo tanto, en el contexto actual, fuera de la guerra civil, los opositores del expresidente Trump argumentaron que estuvo involucrado en una insurrección y, por lo tanto, según la 14ª enmienda, debería ser impedido de servir en cualquier capacidad como funcionario de los Estados Unidos. Y en esa línea, al observar a lo largo de América, verá que se presentaron 35 casos diferentes en 26 estados diferentes, todos buscando sacar a Trump de la boleta en esos municipios individuales. En muchos de esos casos, fueron desestimados, sin embargo, 3 de ellos tuvieron éxito, en los estados de Colorado, Maine e Illinois. En esos 3 estados, se emitió algún tipo de fallo que sacó a Trump de la boleta. La decisión de Colorado fue la primera entre esas 3, por lo que ese es el caso que está siendo apelado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. En la apelación presentada ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, el argumento legal presentado realmente evitó la pregunta de si los eventos del 6 de enero constituyeron una insurrección o no. No tocaron ese tema. En cambio, su argumento se centró en la pregunta de si los estados individuales tienen la autoridad para usar la 14ª enmienda para sacar a un candidato federal de la boleta. Y después de escuchar los argumentos de ambas partes, la Corte Suprema emitió una decisión. En una votación unánime de 9-0, los jueces votaron que los estados individuales no tienen la autoridad para usar la 14ª enmienda para sacar a un candidato federal de la boleta. Aquí está parte de lo que la mayoría estableció. Cito: la sección 3 funciona imponiendo a ciertas personas una pena preventiva y severa, la descalificación para ocupar una amplia gama de cargos. La Constitución faculta al Congreso para prescribir cómo deben tomarse esas determinaciones. La disposición relevante es la sección 5, que permite al Congreso, sujeto, por supuesto, a revisión judicial, aprobar legislación apropiada para hacer cumplir la 14ª enmienda. Este caso plantea la pregunta de si los estados, además del Congreso, también pueden hacer cumplir la sección 3. Concluimos que los estados pueden descalificar a las personas que ocupan o intentan ocupar un cargo estatal, pero los estados no tienen poder bajo la Constitución para hacer cumplir la sección 3 con respecto a cargos federales, especialmente la presidencia. Su decisión continúa explicando la justificación por la cual los estados pueden descalificar a los candidatos para cargos estatales, pero no para cargos federales. Cito: en nuestro sistema federal, el gobierno nacional posee solo poderes limitados. Los estados y el pueblo retienen el resto. Entre esos poderes retenidos está el poder de un estado para ordenar los procesos de su propia gobernanza. En particular,
los estados disfrutan del poder soberano para prescribir las calificaciones de sus propios funcionarios y la manera de su elección, libres de interferencia externa, excepto en la medida en que lo disponga claramente la Constitución de los Estados Unidos. Aunque la 14ª enmienda restringe el poder estatal, nada en ella retira claramente a los estados esta autoridad tradicional. Y después de la ratificación de la 14ª enmienda, los estados utilizaron esta autoridad para descalificar a funcionarios estatales de acuerdo con los estatutos estatales. Sin embargo, tal poder sobre la gobernanza no se extiende a los titulares de cargos federales y a los candidatos, debido a que los funcionarios federales deben su existencia y funciones a la voz unida de todo el pueblo, no de una porción del mismo. Los poderes sobre su elección y calificaciones deben ser específicamente delegados a, en lugar de ser reservados por los estados. Después escribieron que solo el Congreso, al aprobar una ley que establezca que esta persona o estas personas violaron la sección 3 de la 14ª enmienda, puede invocar esa autoridad particular. Como resultado, la pregunta sobre si los estados individuales pueden sacar a Trump de la boleta ha sido oficialmente resuelta, haciendo que todas las demandas sean irrelevantes. Mencionaré de pasada que los 9 jueces de la Corte Suprema estuvieron de acuerdo en que los estados no tienen esta autoridad, y las 4 juezas de la Corte Suprema, por separado, presentaron su razonamiento para llegar a esa conclusión. A pesar de ese resultado final de que los estados no tienen autoridad aquí, y solo el Congreso a nivel federal puede optar por designar a una persona como descalificada según la 14ª enmienda, lo que exactamente comenzó a suceder casi tan pronto como esta decisión se hizo pública. Específicamente, los opositores del expresidente Trump en el nivel estatal fueron esencialmente desalentados e inmediatamente comenzaron una nueva campaña para sacarlo de la boleta a nivel federal. Por ejemplo, aquí hay una entrevista que tuvo lugar con el congresista Jamie Raskin en CNN horas después de que se conociera la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Estoy trabajando con varios de mis colegas, incluidos Debbie Wasserman Schultz y Eric Bowell, para revivir la legislación que teníamos para establecer un proceso mediante el cual pudiéramos determinar que alguien que haya cometido una insurrección está descalificado según la sección 3 de la 14ª enmienda, y la Cámara de Representantes ya impugnó a Donald Trump por participar en una insurrección al incitarla, por lo que la Cámara ya se pronunció al respecto. Lo que significa que si no pueden sacar al principal candidato republicano de la boleta a través de las cortes estatales, intentarán hacerlo a través de una ley del Congreso, por supuesto, en nombre de salvar la democracia. Ahora, dado que los republicanos actualmente controlan la Cámara, hay pocas posibilidades de que eso funcione, pero estaremos atentos a este esfuerzo en particular. Por otro lado, sin embargo, tenemos al expresidente Trump mismo, quien, como imaginarán, estaba bastante satisfecho con la decisión de la Corte Suprema. Poco después de que se tomara la decisión, hizo una declaración propia que fue televisada en prácticamente todas las cadenas de televisión. Aquí hay un resumen. La decisión fue muy bien elaborada, y creo que contribuirá en gran medida a unir a nuestro país, lo cual nuestro país necesita. Y trabajaron mucho, trabajaron duro y francamente, trabajaron muy rápidamente en algo que se hablará dentro de 100 años y 200 años, extremadamente importante. Básicamente, no se puede descalificar a alguien de esa manera. No tiene nada que ver con el hecho de que sea el candidato principal o un candidato que estuviera muy abajo en la lista. No se puede sacar a alguien de una carrera así. Los votantes pueden sacar a la persona de la carrera muy rápidamente, pero una corte no debería hacer eso. Y la Corte Suprema lo hizo muy bien. Y realmente creo que eso será un factor unificador porque la mayoría de los estados estaban encantados de tenerme. Hubo algunos que no lo estaban. No lo querían por razones políticas. No lo querían porque las encuestas eran muy buenas, ganando al presidente Biden en casi todas las encuestas. El New York Times sacó ayer una encuesta muy grande y no les gustó eso. No puedes hacer eso. No puedes hacer lo que intentaron hacer. Y con suerte, Colorado, como ejemplo, se unificará. Sé que hay un tremendo apoyo, un apoyo muy fuerte en Colorado, porque la gente en Colorado pensó que fue algo terrible lo que hicieron. Con esta victoria en su bolsillo, el expresidente Trump ahora aparecerá en la boleta en los 50 estados y todas las demandas contra la boleta se volvieron nulas de la noche a la mañana. Aunque ahora hay un nuevo frente a nivel federal para sacarlo de la boleta, porque esta historia, por supuesto, nunca termina. Si quisiera leer la decisión completa que emitió la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo cual recomendaría,
Solo tiene 20 páginas de longitud y la argumentación es bastante interesante de seguir. Dejaré una versión en PDF en la descripción debajo de este video. El arte más supremo es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5000 años de historia. Inspirado en lo divino. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Eric, gracias por unirte a nosotros. Es bueno estar aquí, gracias. Así que quería comenzar nuestra discusión sobre la frontera sur de Estados Unidos. Hay muchos videos que he estado viendo que salen, y por supuesto los datos lo respaldan también, pero los videos son buenos ejemplos anecdóticos de personas que vienen del Medio Oriente. Camarógrafos están allí abajo haciéndoles preguntas. ¿Qué los trae aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿De dónde son? Soy de Yemen, soy de... a veces incluso de Irán. Soy de este país, de ese país. ¿Qué tan probable es que un terrorista o una célula terrorista ya haya cruzado la frontera de Estados Unidos? Muy probable. Creo que incluso la gente de Seguridad Nacional reconoce que hay muchas personas en la lista de vigilancia terrorista que luego fueron detenidas o se colaron, así que una garantía estadística de que los terroristas cruzaron la frontera sur. Creo que esa es una de las razones por las que la administración Biden ha sido tan patética en responder a los cientos de ataques iraníes contra el personal estadounidense, contra los barcos estadounidenses por los hutíes o incluso por otros proxies iraníes, porque están tan preocupados por los iraníes que durante probablemente 2 décadas han estado volando en el vuelo diario del Mahan Air de Teherán a Caracas, haciéndose pasar por venezolanos y luego caminando hacia el norte. Estoy seguro de que han incrustado muchas células en todo Estados Unidos para hacer exactamente eso, para responder dentro de Estados Unidos si Estados Unidos entra en conflicto abierto con Irán. Entonces, está diciendo que una de las razones por las que la administración Biden es tan reacia a hacer algo con respecto a los hutíes es porque están preocupados por una respuesta interna de las células iraníes que ya se sabe que están dentro. Así es. Eso es impactante de escuchar. Eso es realmente impactante de escuchar. Pero explica por qué tendríamos una respuesta tan patética a 160 y tantos ataques contra fuerzas estadounidenses en Irak y Siria, cuando Biden anuncia telegráficamente sí, vamos a responder, y luego 5 o 6 días después bombardean almacenes vacíos. Estas no son personas serias a cargo en Washington, y es por eso que nuestros oponentes, nuestros enemigos, están teniendo realmente un festín moviéndose, disparando y haciendo lo que quieren. Imagina que tienes nuevos buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos que tuvieron que disparar 40 y 50 misiles para ahuyentar todos estos ataques, desde drones kamikaze hasta misiles de crucero antiaéreos, e incluso misiles balísticos antiaéreos disparados a buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos. Han hundido varios buques comerciales y han tomado rehenes de marineros comerciales. Entonces, lo que realmente han hecho los iraníes es empoderar a los hutíes para ser superpiratas. Así como los piratas somalíes años atrás tenían un esquife, podían salir un par de cientos de millas, buscar un barco e intentar atacarlo, apoderarse de él. Ahora los hutíes pueden estar de pie y disparar misiles hasta a 1000 millas de la costa, pero lo realmente preocupante es que los hutíes necesitan información de destino para hacer eso, y la están obteniendo de un barco espía iraní que está cruzando el Mar Rojo a través del Bab al-Mandab. Es obvio, sabemos cuál es el barco y por qué la Marina de los Estados Unidos no lo ha centrado hasta el fondo. Es un misterio para mí porque todos esos ataques contra buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos están siendo dirigidos por los iraníes, no por los hutíes. Podría imaginar una defensa de eso, que sería que si atacamos directamente cualquier barco iraní, el buque insignia iraní, eso podría escalarse a algo aún más amplio.
no solo a nivel doméstico, sino también internacionalmente. Los accidentes ocurren, ni siquiera es un buque declarado, es un barco comercial que ha sido completamente reformado, completamente reflejado. Creo que es el Shazad. Olvidé el nombre exacto, pero vi el identificador marino de él y ha sido convertido para ser un barco espía completo y un buque de apoyo a operaciones especiales para el IRGC. Entonces, ¿cuál crees que sería una buena solución para resolver el problema de los hutíes? Supongo que una solución sería hundir este barco que está permitiendo los misiles guiados, ¿pero ¿es eso todo? Supongo que la única analogía es mirar hacia atrás en lo que funcionó anteriormente en la historia. Así que en los años 60 tuvimos a Nasser en Egipto, quien en ese momento era el expansivo panista estimulado por la Unión Soviética, e invadió Yemen con 50.000 soldados, derrocó al monarca y había tomado gran parte del país. El gobierno británico estaba muy molesto porque el gobierno del monarca que quedaba estaba atrincherado en Adén. Los saudíes estaban muy molestos e incluso los israelíes estaban molestos. Entonces, ¿qué hicieron? Contrataron a David Sterling. David Sterling fue el fundador del SAS, un pensador muy poco convencional. Llevó consigo una banda de hombres pagados por los saudíes en oro, armados por los israelíes. Los israelíes podían imaginar a los saudíes y a los israelíes cooperando contra Yemen ya en los años 60. ¿Qué tan grande era? ¿Qué tan grande era este grupo de hombres? Eran alrededor de 50 hombres. Fue un papel de entrenador, asesor y operaciones especiales para permitir que las otras fuerzas yemeníes se enfrentaran a los egipcios. Los egipcios estaban muy decididos a luchar. Incluso usaron armas químicas en todo el país. David Sterling y su equipo claramente los expulsaron de Yemen. ¿Este grupo de 50 hombres lo hicieron por sí mismos o entraron al país reclutando personas? Trabajó con otras fuerzas yemeníes. Fue una misión clásica de operaciones especiales, con unas pocas personas muy capaces reclutando, contratando y capacitando a las fuerzas locales para que fueran más efectivas. En este caso, lo que debería suceder en Yemen es que todavía tienes al Consejo de Transición del Sur, los hombres que están en Adén como un gobierno que había estado luchando contra los hutíes, porque estos intentaron tomar el control del país entero después de que Saleh fuera depuesto. Los saudíes y los emiratíes estaban tratando de ayudar al Consejo de Transición del Sur a derrotar a los hutíes mientras esto sucedía. El Departamento de Estado de Biden y luego de Obama los estaba martillando diciendo: «Oh, es terrible, abusos de derechos humanos y todo lo demás». Así que terminaron retrocediendo. Esto empoderó a los hutíes y fueron armados, entrenados y guiados. Y créanme, hay un montón de personal iraní de la CGRI en el terreno con los hutíes ayudándolos con el apuntamiento y ayudándoles a armar esas armas. Así que una fuerza yemení contratada híbrida que pudiera aplastar a los hutíes es la única forma en que esto se resolverá. No estás enviando la primera división de marines, no vas a enviar a los saudíes o a los emiratíes. Esto no se resolverá hasta que pongas un pie en el cuello de los hutíes y los obligues a detenerse. Desde la costa este, supongo, ¿verdad? Del este y el sur, Sadá es el centro de gravedad de los hutíes. Amenácelos allí y los hutíes retrocederán en el resto del país. Es gracioso cómo lo expones, porque ya sea en Yemen o en Gaza, parece que la corriente actual de la nueva perspectiva liberal es antitética a ese enfoque de IR, a conseguir que los combatientes de resistencia locales los ayuden a lograr realmente el objetivo. Es más como entrar y bombardear, bombardear, bombardear. Es la guerra más antigua. Por guerra me refiero a que hay escuelas militares. Deberías saber que eso no funciona si estás estudiando el tema. Las fuerzas militares convencionales tienden a operar en una burbuja y a creer en su propia doctrina y en sus propios sistemas. Y eso es lo que, supongo, la ventaja de abordarlo como un personal de operaciones especiales. Hay una diferencia fundamental entre el personal de operaciones especiales y el militar convencional. En una unidad de operaciones especiales, equipas al hombre, porque el hombre es el sistema de armas, está entrenado para ser innovador, para operar en un grupo muy pequeño con muy pocos recursos, y tiene que hacer que suceda algo. Pero en un ejército convencional, equipas al hombre con el equipo, ¿verdad? Porque en una división de infantería, la artillería y los tanques son los que hacen la lucha pesada y el asesinato, y solo equipas al hombre con el equipo y lo haces funcionar. Así que es una diferencia fundamental. Estas guerras de fuego rápido son principalmente guerras no convencionales y debes luchar de manera no convencional.
Lo que funcionó bien en los primeros 6 meses de Afganistán para los Estados Unidos fueron 100 personal de operaciones especiales respaldados por la Fuerza Aérea y aplastaron a los talibanes. Luego, el ejército convencional entró durante los siguientes 19 años y medio y dimos vueltas en círculos, prácticamente alrededor del desagüe, finalmente yendo por el desagüe en agosto de 2021. Si nunca hubieran permitido que el ejército convencional de los Estados Unidos entrara en Afganistán, todo habría terminado mucho mejor. Así que, en Yemen, por supuesto, lo que está sucediendo allí está directamente relacionado con lo que está ocurriendo en Gaza. Antes de ir a Gaza desde Yemen, el siguiente lugar del que tenemos que preocuparnos es Egipto. ¿Por qué? El 90% del tráfico marítimo tiene que pasar por el Canal de Suez. Ha bajado el 90% del tráfico debido a que los rebeldes están disparando a todo. La economía de Egipto se basa en un 40% en el tráfico del Suez. Su moneda se devaluó un 25% la semana pasada. Tenemos 110 millones de personas, en su mayoría enojadas, viviendo en la pobreza, con una tendencia hacia la hermandad musulmana. La razón por la que la hermandad musulmana no está en el poder en este momento es porque Sisi tomó el poder, ya que Morsi iba a matarlo hace unos años. Así que básicamente estamos a un disparo de distancia. Espero que no le pase nada a Sisi y puedan mantener el poder, pero si la hermandad musulmana llega al poder, lo cual es lo que Carter quiere, tal vez incluso es lo que quiere la administración de Biden, ya que parecen tener una predisposición hacia la hermandad musulmana en el Islam radical. Eso es extremadamente peligroso para Israel y es otro punto de choque importante que se pierde en las noticias occidentales. El 50% del tráfico mundial de contenedores pasa por ahí. Vi los últimos números, algo así como que solo han recaudado algo increíblemente bajo, como 400 millones en tasas de tráfico para el canal, cuando debería haber sido como 1.000 millones en el mismo periodo de tiempo, los últimos 2 meses o algo así. Es devastador. Es un problema creciente que empeorará y empeorará. Y cuanto más se atrase el poder en Egipto, tendrás mucha gente pobre, tendrás grandes manifestaciones en las calles, tendrás a Al Jazeera patrocinada por Qatar y la hermandad musulmana creando problemas y perdiendo a Egipto. Si piensas que el colapso de la guerra civil siria fue malo, Egipto es 4 veces más grande. Bueno, no va a ayudar. Todos los palestinos ciertamente serán empujados hacia el desierto del Sinaí. Y eso son otros 2 millones, ¿verdad? Entonces eso es terrible, eso es un problema, pero 100 millones de... Los agitadores también están presentes allí, sin duda. Ciertamente. Déjame preguntarte esto. Una solución legítima que puedo imaginar para la situación de los Houthis y luego la situación del canal de Suez por proxy sería el alto el fuego en Gaza. Quiero decir, si tomas la palabra de ello y cuando hubo un breve alto al fuego, dejaron de disparar a los barcos en el Mar Rojo. Entonces, en ese sentido, volvamos a lo que está sucediendo en Gaza. ¿Qué tan efectiva crees que es la campaña allí actualmente? Diría que está un poco estancada en este momento porque comenzaron la campaña en el extremo norte de Gaza, lo que significa que mucha gente se movió del norte al sur y hacia el cruce fronterizo de Rafah. Creo que debería hacerse algún esfuerzo para construir algún campamento humanitario para que la gente tenga un lugar seguro al que ir, porque básicamente los pocos miles de terroristas de Hamas restantes se están escondiendo debajo de cientos de miles de palestinos inocentes que solo están tratando de no morir. Desde tu experiencia dirigiendo Blackwater, obviamente, ¿cómo está siendo afectado realmente? Porque parece que no están ganando los corazones y las mentes de la gente, a menos que me esté perdiendo algo, pero parece como casual. Es una situación increíblemente mala, la lucha urbana es difícil. La lucha urbana con miles, cientos de miles de civiles mezclados es una situación increíblemente difícil, aún más si estás tratando de rescatar a 100 rehenes, incluidos 6 ciudadanos estadounidenses, que son retenidos por ellos. Recuerda, la administración los ha estado ignorando. 6 estadounidenses son retenidos como rehenes por Hamas. Similar a la administración Carter, teníamos 52 estadounidenses retenidos durante 444 días, inaceptable. Así que hay mucha discusión dirigida hacia la idea de que si Israel declarara un alto al fuego, la situación en el Mar Rojo se disiparía. Pero muy pocas personas hablan sobre el hecho de que Israel haría un alto al fuego si la organización Hamas entregará a los rehenes de vuelta, ¿verdad? Entonces, eso nunca se discute, como que probablemente no va a suceder, porque parece que realmente no les importa cuántos de sus habitantes mueren como resultado de esta campaña. Entonces, ¿qué ves? ¿Hay una solución real y factible para lo que está sucediendo en Gaza? Construir grandes campos de refugiados en el centro de Gaza y hacerlo rápidamente. Tendría que hacerse rápidamente porque Rafah
según entiendo, será bombardeada en las próximas pocas semanas, ¿verdad? Todo se reduce a una carrera por la logística. Entonces, digamos que si construyeran esos campos de refugiados en el espacio en medio entre las diferentes ciudades dentro de la Franja de Gaza, Al norte de Khan Yunis, no hay túneles por allá, ¿verdad? En esa área, ciertamente. ciertamente menos. Hay una alta densidad de túneles en la ciudad de Gaza, en Khan Yunis y en Rafah. Mira, aconsejé al IDF desde el principio que me permitieran ayudarles con la tecnología de perforación de Texas. Israel tiene gente inteligente en el ámbito del agua. Nunca he conocido a un trabajador petrolero israelí o a un ingeniero de perforación israelí de los campos petrolíferos de Texas. Hay muchas tecnologías excelentes disponibles y podríamos haber inundado los túneles. Deberíamos haber eliminado los túneles como un medio para el movimiento estratégico por parte de Hamás. Hubiera inundado sus almacenes de municiones, habría negado el movimiento y habría sido una función forzada porque no quieren que sus rehenes se ahoguen. Entonces, inundar el túnel habría eliminado un lugar donde podrían almacenar a los rehenes. Al menos los habría sacado a la superficie y tendríamos muchas más posibilidades de rescatarlos. ¿Por qué no lo hicieron? Creo que hubo presión para no hacerlo por parte del Pentágono y en los intentos que hicieron no utilizaron bombas lo suficientemente grandes. Quiero decir, quería traer bombas que hubieran movido 60.000 galones por minuto, literalmente 1.000 galones por segundo. Para mí, como persona común, una solución fenomenal. También pensé lo mismo, aparentemente no. Quiero decir, la única objeción que puedo imaginar es que dirían, bueno, permitirían que los rehenes sean asesinados, ¿no? No creo. Hay muchos rehenes que siguen siendo asesinados incluso cuando los soldados intentan acercarse a ellos detrás de puertas blindadas, detrás de todas las barreras. Es sumamente peligroso intentar hacer un ataque lineal en una misión de rescate de rehenes, así que hay una probabilidad muy baja. Quiero decir, tuvieron éxito la semana pasada, rescataron a un par de rehenes, genial, pero el historial de éxito no ha sido así. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre una solución a largo plazo? Quiero decir, ya sabes, la guerra no puede durar para siempre. ¿Qué crees que sería la solución a 10 o 20 años para esto? Creo que deberían traer a Nayib Bukele de El Salvador porque él es palestino, es un cristiano palestino, nació en El Salvador, pero su familia proviene de Palestina. ¿Qué crees que él pudiera hacer? Simplemente lo vi hablar aquí ayer. Él es fenomenal, lo que ha logrado en El Salvador. Era la capital del asesinato del hemisferio occidental y ahora es más seguro que el condado de Prince William, donde se encuentra la academia del FBI en Virginia. Un claro ejemplo de que el liderazgo importa y un candidato que defiende el Estado de Derecho. Un líder así en Gaza liberaría al pueblo palestino de ser gobernado por una pandilla terrorista. Básicamente un líder que, sin importar cómo llegue al poder en Gaza, trate a Hamás como a un cártel, esencialmente como un cártel. Hay muchas similitudes entre Hamás y MS-13. Ya sea que esa sea una solución factible o no, pero eso es Es mi sugerencia. pensamiento fuera de lo común. Supongo que eso es lo que ustedes piensan. Entonces, ya que mencionaste los cárteles, cambiemos un poco hacia México, donde muchas personas cruzan la frontera de Estados Unidos con la ayuda de los cárteles. Hubo conversaciones, quiero decir, desde hace mucho tiempo, pero supongo que está resurgiendo con la posibilidad de una segunda administración de Trump, de designar a los cárteles como organizaciones terroristas. ¿Cómo se vería eso en la práctica? ¿Sería simplemente una guerra cinética interminable en la frontera de Estados Unidos si hiciéramos eso? Mira, me siento terrible por la policía mexicana que, si intenta hacer lo correcto, se enfrenta a una fuerza abrumadora. Vienen hacia él y le dicen, creo que es plomo o plata, y es la oferta imposible de tomar mi dinero. Déjame sobornarte o te voy a matar, y voy a matar a toda tu familia. Los voy a matar primero para que puedas verlo. Liberar al pueblo mexicano de ese tipo de opresión es algo bueno. Creo que el gobierno estadounidense no tiene un gran historial de terminar ese tipo de insurgencias, pero con un asesoramiento capacitado, si hay voluntad dentro de México para limpiar su acto, quizás valga la pena considerarlo. Entregar consecuencias a los cárteles cuyo negocio es traficar drogas y personas en Estados Unidos, legalmente va a seguir aumentando y creciendo hasta que se entreguen consecuencias. Pero también creo que es importante que el pueblo estadounidense tenga un poco de autocrítica en esto. La única razón por la que las drogas llegan a Estados Unidos es porque la gente las compra. Entonces, ya sea que estés comprando cocaína, marihuana, fentanilo o lo que sea, esa demanda está literalmente matando a decenas de miles de personas y es simplemente 100.000% incorrecta. El problema del fentanilo es uno que debemos abordar, pero eso se remonta hasta las raíces en China, está claramente, y he visto los datos, está claramente patrocinado por el PSC,
Casi diría que es una respuesta al opio que los británicos les hicieron durante las décadas de 1840 y 1850. Están empujando el fentanilo para matar a 109.000 estadounidenses el año pasado. Los productos químicos precursores producidos en el área de Wuhan, empujados a Venezuela, empujados a México, formulados en dosis muy altas de fentanilo aquí. Aquí está lo irracional. Si estás en el negocio de las drogas, no quieres matar a tus clientes. Así que la forma en que se fabrica y formula el fentanilo es en dosis tan tóxicas. Es absolutamente una acción encubierta por el PSC para destruir a Estados Unidos. Así que puedo imaginar que si hay un escenario como un gran caso de sobredosis de drogas de alto perfil, donde muchas personas en un mes dado, o como un ataque terrorista donde el terrorista proviene de la frontera sur de los Estados Unidos, el impulso para redesignar a estos cárteles como una organización terrorista ganaría mucho impulso. Y digamos que si sucede, ¿qué puedes decirle a la gente? ¿Cómo se vería eso en la práctica? ¿Estaremos realmente luchando sin fin una batalla? Tengo una muy buena idea de cómo se vería eso, pero no voy a hablar de eso aquí. ¿Por qué? Revelar tácticas, técnicas y procedimientos, ¿por qué hacerles saber que vienes? Mi preocupación es porque tengo un hijo pequeño y odiaría que se viera envuelto en cualquier batalla que se pudiera evitar. Exactamente. Así que la mejor manera de evitar la batalla es que Estados Unidos limpie su hábito de drogas. Está bien. Un poco más de conflictos internacionales, si no te importa. Venezuela votó recientemente para ingresar y tomar el 60% de Guyana. Estados Unidos aumentó su postura de fuerza después de esa votación en la región. ¿Cuál es tu opinión sobre la postura militar de Estados Unidos? La postura militar de Estados Unidos fue todo un sinsentido. Mira, Venezuela está dirigida por un dictador socialista que ha arruinado su país, intimidando a su vecino Guyana, que efectivamente no tiene ejército. Y la administración Biden acordó levantar las sanciones petroleras a Venezuela a cambio de que supuestamente tuvieran elecciones en octubre de este año. Acordaron eso. La oposición en Venezuela se unió. María Corina Machado, una dama libertaria fantástica, obtuvo alrededor del 30% del voto primario para convertirse realmente en la figura clara de la oposición. En 10 días después de ese evento, lo que realmente sorprendió al régimen. ¿Qué hace el régimen? Sacan la vieja tontería de reclamar el área esquiva de Guyana, que es aproximadamente el 70% de la masa terrestre. ¿Por qué? Porque en las aguas territoriales de Guyana se ha realizado el mayor descubrimiento de petróleo nuevo en el hemisferio occidental en décadas. Se llama la formación Starbuck y ha hecho que Guyana sea la economía de más rápido crecimiento en el mundo durante los últimos 2 años. Mientras todos se hundían por culpa de COVID, ¿verdad? Y así que Guyana está comenzando a ganar dinero. Es un país pequeño y pobre. Es el único país de habla inglesa en América del Sur. Es una colonia británica. Y simplemente están siendo intimidados. Se ven independientes de Estados Unidos, pero no creo que Estados Unidos entienda cómo hacer disuasión en un entorno de guerra asimétrica y no convencional. Entonces, ¿qué han hecho los venezolanos? Han desplegado miles de tropas de fuerzas especiales en la zona fronteriza, los visten de civil, los cruzan a pie a través de la frontera y creo que verás que harán algo probablemente en abril o mayo de este año. Permíteme hacer esta pregunta para cerrar. Con todos estos conflictos diferentes que están ocurriendo en todo el mundo, incluyendo Taiwán y China, no tuvimos la oportunidad de hablar sobre eso, y luego tienes todos los problemas domésticos en Estados Unidos, incluido el creciente endeudamiento nacional y los problemas de la planificación. ¿Cuál debería ser, en tu opinión, el papel de Estados Unidos a nivel internacional en los próximos 20 años? Porque me parece, al menos, que si seguimos metiendo las manos en todos estos conflictos diferentes, como lo que sucedió con Israel porque nos retiramos, entonces nos vemos obligados a vigilar cada vez más toda el área durante los próximos años. Lo mismo en América Latina, lo mismo en Asia, si estamos tan ocupados con todos los problemas aquí en casa. La credibilidad en declive y los disuasivos en declive están causando este efecto de acumulación de nuestros oponentes, y nuestros enemigos ven esa oportunidad y la aprovechan porque saben que Estados Unidos es malo cerrando. No sabemos cómo apagar estos incendios, ya sea en Afganistán, donde hemos gastado billones de dólares y estamos siendo perseguidos por los talibanes, o realmente siendo expulsados de Irak ahora por los iraníes. Eso va a continuar, pero creo que deberías mirar la continuación de la artesanía estatal. El 10% se puede resolver con embajadas y diplomacia. El otro 10% debería ser resuelto por el ejército, pero en su mayoría deberían estar allí y deberían ser temibles, esperando ser soltados,
no enfocándose en trabajo y diversidad y todas las demás tonterías. Deberían estar enfocados en la letalidad, muy aterradores. El medio es el mundo de la inteligencia y hay mucha acción COVID que se puede usar para resolver estos problemas, para que no se conviertan en un gran problema que requiera una gran intervención militar. Ahí es donde hemos estado fallando. Tenemos una CIA que perdió completamente su camino y tenemos personas que no usan las autoridades de acción COVID y la astucia que se necesita para enfrentar a los adversarios estatales que jugarán el juego. Cuando la CIA ni siquiera lo reconozca, ¿verdad? Lo llaman incidentes de salud atípicos cuando el personal de la CIA ha tenido sus cerebros expuestos a microondas en todo tipo de ciudades del mundo, cientos de nuestros compatriotas heridos y ellos dicen que no, estás mintiendo o lo estás inventando. Vamos, esa es una organización que no se toma en serio y necesitamos un cambio serio allí para arreglarlo, para disuadir a nuestros enemigos. La política exterior de Estados Unidos debería ser que nuestros amigos nos amen, nuestros rivales nos respeten y nuestros enemigos nos teman. Las tres de esas personas, todos esos grupos, se preguntan qué demonios ha estado haciendo Estados Unidos y es hora de cambiarlo. Señor Eric Prince, muchas gracias. Ay, hermosísimo, está precioso los colores, la sincronía que tienen, esa disciplina, cómo vuelan por los aires, es precioso, eso es lo que me gusta de los bailarines. Es mi tercera vez que vengo a Shenyun y me encanta. Ellos son unos atletas, ellas preciosas, el vestuario, la iluminación, esa interacción entre las pantallas y todo lo visual es precioso. El haber visto, escuchado y sentido el performance de estos grandes artistas a mí me dejó una gran satisfacción, una tranquilidad y una alegría que antes de haberlo visto no tenía. De la perfección, de coreografía, de vestuario, de producción, de música, de idea, todo eso es extraordinario, no se lo pierdan. Mira, es un espectáculo digno de verse. Te proyecta bondad, colorido, mucha buena fe. Qué manera de tocarla, te llega al alma, te llega al corazón. Cada historia está sintéticamente, perfectamente contada. Son redondas, no les falta nada. Gracias por venir. Es un lindo espectáculo que se ve con los ojos y se agradece en el corazón. El arte que desparraman todos ellos es muy depurado, hay mucho trabajo detrás, se ve, se nota y es un espectáculo para toda la familia. Que vengan a verlo, que es muy importante cuando vienen culturas de otros lados, espectáculos diversos de otras partes del mundo, que vengamos, que los veamos y que aprendamos. Es un espectáculo que les recomiendo mucho. Luisiana se convirtió en el 28º estado en la nación en aprobar algo conocido como porte constitucional. Específicamente ayer el gobernador Jeff Landry firmó el proyecto de ley del Senado 1, permitiendo a ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años portar su arma de fuego de manera oculta sin necesidad de un permiso emitido por el gobierno. Al firmar el proyecto de ley, que para su referencia se impulsó la referencia de la NRA, esto es lo que dijo el gobernador Landry en un comunicado. Cito, es fundamentalmente claro, los ciudadanos respetuosos de la ley nunca deberían tener que buscar permiso del gobierno para protegerse a sí mismos y a sus familias. Hoy hemos asegurado una victoria increíble para la libertad en Luisiana. Y como tal, al firmar este proyecto de ley, no solo hicimos oficialmente de Luisiana el 28º estado en la nación en convertirse en un estado de porte constitucional, sino que también, como cuestión práctica, significa que más de la mitad del país ha adoptado el porte constitucional. En términos prácticos, estas leyes de porte constitucional fortalecen los derechos de la segunda enmienda de las personas que viven en esos estados particulares al permitirles portar armas de manera oculta, sin necesidad de un permiso emitido por el gobierno. Básicamente, siempre y cuando ya seas un propietario legal de armas de fuego, ahora se te permite portar tu arma de manera oculta dentro de las fronteras de ese estado, con la idea de que tal derecho te es otorgado por la Constitución de los Estados Unidos. Esencialmente, en estos diferentes estados, la segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos es el único permiso que necesitas para portar un arma, y lo que es realmente interesante aquí
es que a pesar de la retórica que está siendo amplificada por los medios de comunicación principales en todo el país sobre cómo limitar el acceso a los derechos de armas de fuego, la opinión popular parece ser exactamente lo contrario. En realidad, en los últimos 30 años, la gente en todo el país ha estado eligiendo representantes para sus legislaturas estatales locales que luego amplían los derechos de armas de fuego. Para apreciar realmente el cambio que ha tenido lugar en este país en los últimos 30 años, veamos dos mapas lado a lado. En 1986, este era el estado de Estados Unidos. Había 16 estados sin emisión, lo que significa que nadie podía obtener un permiso de porte oculto. Había 25 estados de emisión discrecional, donde un burócrata gubernamental decidía si merecía un permiso. Había 8 estados de emisión obligatoria, donde podía obtener un permiso pero tenía que solicitarlo, y luego estaba solo un estado, Vermont, que tenía porte constitucional. Pero luego, avancemos rápidamente 37 años, y a partir de este año, ya no tienes ningún estado sin emisión, tienes 8 estados de emisión discrecional, y todos ellos están siendo desafiados legalmente después de la decisión de la Corte Suprema, que se espera que desaparezca pronto. Tiene 15 estados de emisión obligatoria, y ahora tiene 28 estados de porte constitucional. Eso es, en todos los aspectos, un contraste muy marcado. Además, este impulso hacia el porte constitucional no parece estar disminuyendo, lo que se hace bastante evidente si miramos hacia atrás solo en los últimos 3 años. En 2021 tenía Arizona, Utah, Montana, Iowa, Tennessee, Arkansas, Texas adoptaron el porte constitucional. En 2022 tenía Indiana, Georgia y Ohio también lo adoptaron. En 2023, Alabama, Florida, así como Nebraska, y luego en este año, que solo lleva 3 meses, tiene el estado de Luisiana. Eso es un total de 14 estados en los últimos 3 años. Una de las principales razones por las cuales cada vez más personas eligen representantes locales que luego votan por disposiciones de porte constitucional es debido al hecho de que, desafortunadamente, las ciudades en este país se están volviendo cada vez más peligrosas, y las personas quieren poder defender tanto a sí mismas como a sus seres queridos. A pesar de que los medios de comunicación hacen parecer que no hay absolutamente ninguna conexión entre ser dueño de un arma y protegerse a uno mismo y a su familia, los datos son bastante claros en este punto. Permitir a las personas portar armas empodera a los ciudadanos para poder protegerse de los criminales. Por ejemplo, después de que Ohio se convirtió en un estado de porte constitucional, el Centro de Investigación de Justicia, en colaboración con la Universidad Bowling Green, investigó qué cambios hubo en la violencia armada en todo el estado. Aquí está la noticia local de NBC. El estudio fue publicado hoy por el Centro de Investigación de Justicia a través de una asociación entre la Oficina del Fiscal General de Ohio, Dave Yost, y la Universidad Estatal de Bowling Green. De vuelta al 13 de junio, el Estado comenzó a permitir a los ciudadanos portar un arma oculta sin necesidad de un permiso. El estudio analizó la violencia armada en las 8 grandes ciudades del estado. 6 vieron menos delitos con armas después del cambio en la ley. Los datos abarcan desde junio del 2021 hasta junio del 2023. Una de las ciudades que vio una disminución fue la ciudad de Columbus. Antes de la ley, la tasa de crímenes por 1.000 personas era de 10,79. Cayó casi un 9,5%. Otras ciudades que vieron disminuciones fueron Cleveland, Toledo, Akron, Parma y Canton. Las ciudades que registraron un aumento fueron Cincinnati y Dayton. NBC habló con el fiscal general Dave Yost hoy, quien dice que esto demuestra que esas afirmaciones no son ciertas. So I think this is worth watching as we go to the future to see if it remains the same. But this is scientifically a good piece of work, and it definitively says that constitutional carry did not create additional gun violence. Un hallazgo novedoso. Cuando los criminales sepan que las personas comunes están potencialmente armadas, son menos propensos a cometer un delito. Es precisamente investigaciones como estas las que hacen que más y más estados en todo el país consideren unirse al Club del Porte Constitucional. Aunque mencionaré que el porte constitucional permite a las personas llevar públicamente sus armas de fuego, ya sea de manera abierta o oculta, sin necesidad de una licencia emitida por el gobierno. Sin embargo, hay varios otros estados que no tienen porte constitucional, pero permiten el porte visible sin licencia de armas de fuego. No la puedes llevar de manera oculta, pero sí de manera visible sin una licencia.
Si volvemos a ese mapa y agregamos esos estados que permiten el porte abierto sin licencia, claramente se ve que la abrumadora mayoría de este país permite a sus ciudadanos llevar sus armas de fuego en público. Y así, a pesar de la imagen que los medios de comunicación quieren pintar, la realidad subyacente es que las personas reales que viven en los condados reales de todo el país votaron por eso. Si quiere profundizar más en el tema del porte constitucional, o si quiere leer ese artículo de investigación que salió de Ohio, dejo los enlaces a todas mis notas de investigación en la descripción debajo del video, si es del tipo de persona que le gusta profundizar en el tema. Hasta la próxima. Soy su anfitrión Roman de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.